Producciones Culturales Soler Media, presenta, el capítulo 5 de la serie Cultura Económica. En este capítulo se explican las escuelas neoclásicas en el pensamiento económico. La escuela neoclásica se preocupa fundamentalmente del estudio del mercado, entendiéndolo como mecanismo de asignación de recursos. Se dejan de lado las cuestiones clásicas y marxistas sobre el desarrollo y la distribución. Hay tres escuelas diferenciadas: la de Viena, la de Cambridge, y la de Lausana. El neoclasicismo estudia el comportamiento de las unidades que toman decisiones en el mercado. Unidades microeconómicas como las economías familiares, y las empresas e industrias. En dicha escuela, la microeconomía suplanta a la macroeconomía en su papel central. Se procede al análisis de los mecanismos de formación de los precios en el mercado. Es decir, que interesa saber, por ejemplo, por qué cuesta más un huevo que una taza de café. Los precios no obedecen a un valor natural, como sería su coste de producción, sino que se ajustan según la conexión existente entre oferta y demanda. Por esa razón, aumenta tanto el interés por el comportamiento de los agentes. Los neoclásicos adoptan el método científico de las ciencias naturales para sus trabajos, y se utiliza el cálculo diferencial, como principal herramienta para estudiar las variables económicas que maximizan los beneficios. Hay que decir, que los principios neoclásicos son la base de la teoría económica actual. Se ponía el énfasis en el equilibrio, a través de una concepción estática de la economía, en lugar de la concepción dinámica de los clásicos. Se llegó a la conclusión de que el sistema económico tendía de una forma natural al equilibrio, por lo que consideraban que el liberalismo económico extremo era la única forma válida de organización. Un punto de acuerdo entre clásicos y neoclásicos es la teoría del dinero, donde ambos se basaban en planteamientos cuantitativos. En la teoría cuantitativa del dinero, un mayor volumen de moneda circulando implica un mayor nivel general de precios, pero sin alterar la estructura de precios relativos. Terminando con los principios generales del neoclasicismo, hablemos de las escuelas neoclásicas una a una. Empecemos con la escuela de Viena. Tres economistas se suceden en la cátedra de Viena, que estuvo centrada en el análisis de la utilidad marginal: Karl Menger, quien vivió entre 1840 y 1921, el que adoptó y desarrolló el principio de la escuela, y fue el maestro de los otros dos, von Wieser y von Bombaver. Atacó como incorrecta la teoría del valor-trabajo, al afirmar que ni la cantidad de trabajo ni la cantidad de bienes necesarios para producir un bien son determinantes de su valor. El valor del bien lo determina la importancia que le asignamos, en función de las satisfacciones que en principio se estima que puede ofrecer. Respecto de los otros dos economistas, uno es Friedrich von Wieser, quien vivió entre 1851 y 1926. Von Wieser formuló la idea del coste de oportunidad. Tal coste es algo subjetivo, que nos invita a decidir invertir el capital disponible. El otro economista, Eugen von Bombaver, quien vivió entre 1850 y 1914, hizo contribuciones importantes sobre la teoría del capital y del interés, al preciar la importancia del tiempo, en su relación con el consumo y la producción. El conjunto de la obra de estos tres economistas forma la escuela vienesa. Pero se puede hablar de un cuarto y último representante, Joseph Alois Schumpeter, quien vivió entre 1883 y 1950, y fue el autor de la teoría del desarrollo económico, y de los ciclos económicos, obra en la que se desarrolla la idea de ciclo, de gran trascendencia en la llamada economía anticíclica. Emigró a los Estados Unidos y se opuso a Keynes y su intervencionismo, integrándose en la escuela de Harvard. En cuanto a la escuela de Cambridge, cabe decir, que tras la revolución de 1870 y 20 años de debate, los costes y la oferta volvieron a ocupar un lugar en la teoría, quedando así fijados los principios que subsisten hasta la actualidad. El principal protagonista de esta síntesis, y verdadero fundador de esta escuela, fue Alfred Marshall, quien vivió entre 1842 y 1924. Marshall estructuró su teoría en torno al análisis de un sistema de mercados. Dice esta lo siguiente: en el mercado de cada bien, se produce el encuentro entre la demanda, determinada por la utilidad del bien, y la oferta, originada por el coste de los factores de producción. El mercado puede tener distintas formas, en función del número de vendedores, en términos de competencia perfecta si son muchos, oligopolios si son pocos, y monopolios si solo es uno. En cada caso,
la formación del precio seguirá un proceso distinto, en función de las estrategias y de la capacidad de imponerlas que tengan, tanto los demandantes, como los oferentes. De este modo, la formación de precios y la distribución del ingreso, son dos procesos paralelos con importantes interconexiones. Todo ello era analizado aislando cada fenómeno económico del resto, es lo que se denomina análisis del equilibrio parcial, en el que todo hecho se estudia bajo el supuesto, de que todo lo demás permanece constante. Es la cláusula ceteris paribus. Concluimos con la escuela de Lausana. Frente a la postura parcial de Marshall, el francés Léon Walras, quien vivió entre 1834 y 1910, se interesó por el análisis de la globalidad del proceso. Es decir, analizó el funcionamiento conjunto de todos los mercados. Se basaba en que, al competir todos los bienes por la renta de un sujeto, una mayor demanda de un bien, implicaba una menor demanda de los demás. Por ello, solo tenía validez el análisis del equilibrio general, que solo era posible, a través de la formalización matemática. Walras, junto con su discípulo Vilfredo Pareto, quien vivió entre 1848 y 1923, y que le sucedió en la cátedra de Lausana, son los que forman la escuela de Lausana. Pareto introdujo las llamadas curvas de indiferencia. Pareto es muy conocido por el llamado principio de Pareto, que constata un hecho, que gran número de empresas, obtienen el 80% de sus ingresos de solo el 20% de sus productos. Pareto enunció el principio basándose en el denominado conocimiento empírico. Observó que la gente en su sociedad, se dividía naturalmente entre los pocos de mucho, y los muchos de poco. Se establecían así dos grupos, de proporciones 80-20, tales, que el grupo minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de algo, y el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, ostentaba el 20% de ese mismo algo. Estas cifras son arbitrarias, no son exactas, y pueden variar. Su aplicación reside en la descripción de un fenómeno y, como tal, es aproximada y adaptable a cada caso particular. El principio de Pareto se ha aplicado con éxito a los ámbitos de la política y la economía. Hasta aquí hemos descrito las escuelas neoclásicas. En el próximo capítulo, se explicará la revolución keynesiana. Puede adquirir el guión en texto de este capítulo, a través de la web de Soler Media, www.solermedia.es. Recuerde, el conocimiento mejora la calidad de vida.